ya está normal en que hagamos esas pruebas, estuvimos nuestras horas. Hoy estoy con el amigo Alfonso García, que tenemos mucha confianza actualmente y también pertenece al grupo de investigación de Patrulla Extranormal. Y, cómo no, a causa del COVID-19, pues tenemos un especial mono, vamos a hablar vulgarmente, de que tenemos que hacer algo, pero queremos escuchar obtenciones parafónicas, registros parafónicos, y vamos a ponerlas hoy y creemos ambos que se pueden escuchar por fin. Buenas noches, Alfonso García, y gracias de primeras. Nada, buenas noches. No importa el tiempo que estemos ya, yo creo que, como dices bien, ya ahora ya se escuchan. Por lo menos yo las escucho ya bastante bien. Entonces creo que los escuchantes, como dicen, pues lo escucharán también bastante bien, porque yo desde luego ha costado, pero bueno, no, no ha costado mucho, es que esto es lo que hablábamos, Antonio, esto, Dani, ensayo y error. Es así. Pero bueno, el que la sigue lo consigue, Antonio, contentos. y nadie ha nacido sabiendo, eso es Claro, lo primero. Bueno, vamos a poner no es una charla como siempre hago en el canal de YouTube, que pienso hacerlo aquí también, algunos vídeos de ellos en directo. Siempre suelo hacer, para quien quiera meterse en el canal de YouTube que tengo, se titula De tú a tú con Daniel Barrios. Pues en esta ocasión lo que quiero es incluir dentro de nuestras futuras charlas con los invitados, con los amigos, lo que quiero es incluir los registros parafónicos para que mientras estamos dialogando, conversando, podamos incluir por ambas partes registros parafónicos para aquellos que les guste, que les apasione la parapsicología, parapsicobiofísica, como bien acuñó el último término, parapsicobiofísica, don Germán Dalgomos y Valdés, podamos, entre las dos partes que nos encontramos en pantalla y todos los que quieran visualizar este vídeo, podamos escuchar los registros de los cuales estamos comentando. Así que bueno, vamos a poner, si te parece, 2 o 3 registros después de tanta y tanta prueba. Y por fin, échate a un lado, Alfonso, porque te veo media cara nada más. Ahí, perfecto. Gracias. Sé que ya hay cansancio, sí, yo te entiendo. Que la jugada es de que vamos a hacer la prueba con 2 o 3 registros y cruzar los dedos, de que vosotros, los que queráis visualizar este nuevo vídeo, que ya de una vez por fin los escuchemos. Así que sin más, voy a poner uno primero. ¿Cuál quieres? Ya que te lo sabes, porque no vamos a engañarnos de que eres el invitado y no sabes lo que voy a poner. ¿Cuál te apetece de las 18 horas que llevamos aquí? ¿Cuál quieres que pongamos que te parezca apreciable? Yo pondría primero el de la cantarina, fíjate. Si la cantarina, vale. Bueno, pues tengo que decirlo, porque si no, no soy yo. Para mí este registro es el más significativo para un servidor. Lo dije ya en mi libro de Respuesta del Más Allá, que por cierto, siempre le tengo aquí de protección y ahora que estamos no le he puesto. Pues aquí te quedas. Puesto. La jugada es de que para mí es el registro parafónico más interesante, puesto que a posteriori investigué, y para hacer este libro, pues esta voz cantarina, vamos a dejarlo así, para no decir qué es lo que dice, lo decimos posteriormente. Todo esto entró este registro a causa de una videocámara caza. Esto también lo digo para que lo escuches tú, Alfonso, porque no lo sabes todavía a día de hoy, de que teníamos una videocámara caza. Ya me extenderé en su momento para explicarlo. De todas maneras, en el canal de YouTube lo tengo ya explicado, que es la leprosería. Salgo yo solo así de fondo. Y el registro entró simplemente para entrar en materia con una videocámara caza que cuando pasa algo, algún tipo de energía, o algo, un cuerpo físico, lo que fuere, se pone a captar durante 30 segundos a grabar seguidos. Y esto es lo que obtuvimos. La voy a poner solamente la que se escucha la voz, Alfonso, sin poner la original. Solamente pongo la que está amplificada para que se aprecie. A ver si lo escucháis todos, por favor. Vamos a intentarlo. Vamos a ello.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es que voy a poner la original, porque quiero que se vea la diferencia de la original a esta que estaba amplificada, que creo que hay que reconocer las cosas en honor a la verdad, porque está solamente el corte en el que se escucha. Todavía no vamos a decir, si te parece, Alfonso, lo que entendemos. Voy a poner la original, se nos va a escuchar a unos compañeros que hemos entrado a esa estancia, puesto que donde se encuentra la videocámara caza, ¿vale? Puesto que nos pongamos en situación, ha saltado un sensor de movimiento, entramos 3 personas, yo digo una cosa de 30 y tantos segundos, otro compañero dice otra cosa, el otro dice otra, y empezamos a escuchar ya una voz masculina que hace un estilo "oh". Después de ese "oh", se va a apreciar como un estilo de que la pantalla, te lo he dicho antes, Alfonso, Sí. la pantalla vibra, ¿vale? Hace un sonido así, y posteriormente se oye un tarareo. La. Otra vez se va a escuchar el "oh", y luego ya esa voz femenina dice lo que todavía no voy a decir. Repito, hablamos todos. "Oh". Interferencia, que no me salía antes. La Ujú. interferencia se oye en la misma pantalla de la videocámara. Luego, lara, luego otra vez "oh", y después del "oh" ya entra la voz femenina, voz cantarina. No puedo decir más, ni quiero. Vamos a ello. Cuando estéis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que recordéis. Oye, te dice una cosa, esto te graba, se graba tu puerta, está cerrada. Y páralo y reproduce una, coño. Vete para entrar para la mía. Vete para acá. Pablo va a ver. No, déjalo. Déjalo, al menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. Cuando lleve 2 minutos. Vale, voy a ponerla de nuevo, ¿vale, Alfonso? Ujú. Otra vez original y luego ya paro directamente donde entendemos ese registro tan significativo, tan trascendental para un servidor. Otra vez de la original. Cuando estéis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que recordéis. Oye, te dice una cosa, esto te graba, se graba tu puerta, está cerrada. Y páralo y reproduce una, coño. Vete para entrar para la mía. Vete para acá. Pablo va a ver. No, déjalo. Déjalo, al menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. Cuando lleve 2 minutos. Vale. Nos mojamos ya, Alfonso, diciendo lo que entendemos desde hace años, por lo menos un servidor, y hoy tú en esta noche, y todos los que quieran verlo. A ver. ¿Vamos a por ello o lo decimos ya? ¿Qué quieres? Dilo ya, que la grabaste y te causó mucho impacto, debes decirlo tú. Por supuesto. Porque la grabaste tú al fin y al cabo. Y fue, la verdad que es de las mejores. Bueno, es espectacular, la verdad. Muchas gracias. Por supuesto, no es que yo lo diga, me refería a que, por supuesto, que es muy, 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 muy importante para mí, la verdad. Nos estamos estrenando por primera vez con un registro que para mí estamos empezando por el final, por decirlo de una manera. Bien, voy a decir lo que interpreto e interpretamos en nuestro grupo, al cual soy el fundador y se llama Misterios Davian. Entiendo, después de esa voz femenina cantarina que es la, al final dice Santo Francisco, pum, repito, Santo Francisco, pum, y ya lo tengo preparado directamente. Esta no es amplificada, esta, reitero, es original. Vamos a empezar ya directamente con el final, que es Santo Francisco, pum. Ay, perdón. Cuando estéis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que recordéis. Oye, te dice una cosa, esto te graba, se graba tu puerta, está cerrada. Y páralo y reproduce una, coño. Vete para entrar para la mía. Vete para acá. Pablo va a ver. No, déjalo. Déjalo, al menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. Cuando lleve 2 minutos. Bueno, espero y creerme Bueno, que tío. deseo
que la hayáis escuchado, como lo hemos escuchado en privado Está el amigo muy bien. Alfonso y yo. ¿Qué querías mencionar, Alfonso? No, que es espectacular esta psicofonía. Esta es, yo creo, de las que yo he oído, pues que esta se entiende perfectamente y es espectacular, la verdad. Creo que es muy buena, muy buena, muy buena. Sobre todo que está muy nítida y no hay lugar a confusión, macho. No hay... Es que Esta es es espectacular. inteligible, Es se lo que te aprecia quiero con decir. glotis, se aprecia con Sí, sí, glotis sí, que no, a totalmente. veces son voces residuales que sí, que escuchas así, que parece que se acentúa aquí. Esto está muy claro, es como una persona normal cuando habla, ¿sabes? O sea, está hasta entonado, ¿sabes? O sea, no es que oigamos, Esa está muy bien, muy bien, muy bien. Esa no es es, que oigamos el clásico rap que entra primero y luego eso es lo que te quiero decir. está poco definida, está, ¿cómo decirlo? Es interpretativa por parte de todos los Eso, compañeros. interpretativa, hay que echar un poquito de imaginación en algunas, esta no se pesa de imaginación, esta se escucha perfectamente. Sí, Eso, esta es de 10, es de estoy de libro, acuerdo. es Mira, de 10, vamos ¿sabes? a... Así que mira, Muchas gracias, porque para mí es un no, orgullo personal lo que estás diciendo. no, Yo siempre la he presentado en programas radiofónicos, como hablamos de Otros Mundos, del amigo Javier Bermar, don Javier Bermar, Mundo Insólito Radio, del amigo, voy a decir ya todos don, para no quedar mal, ujú, con Juan Carlos Salavera, un abrazo desde aquí, El Último Peldaño, don Joaquín Abenza, etc. Gema Marcos, Estudio Oculto. Y es que para mí Santo Francisco siempre iré con ella de primeras de que es la mejor, para mí. Vamos a escuchar una que suene interpretativa, no suene interpretativa, suene como fuere, analizándola, estando allí in situ, en el enclave, en nuestro campo base. Nuestro procedimiento de grabación es con un ordenador portátil, un micrófono Yeti, abarca 360 grados, abarca todo el campo ujú. posible, es omnidireccional, quiero decir con ello, y luego unos altavoces para poder reproducir esas grabaciones realizadas allí en el momento y luego pues podemos analizarlas estando allí in situ. ¿Por qué motivo? Porque a la hora de analizarlas allí in situ podemos reproducirlas para que en los posibles registros que obtengamos en el enclave, en el momento, in situ, reitero, podamos intentar, a razón de esas posibles respuestas Una obtenidas, conectividad, claro. poder intentar hacer Interactuar, nuevas claro. sesiones para que esas nuevas sesiones vayan acorde con la posible Sí, conversación o interés de las respuestas obtenidas con las preguntas anteriores claro. realizadas. Poder avanzar en esa conversación, quiero decir. Interactuar más, sí, justo. Eso es Efectivamente. importante. Vamos a poner ahora un registro que es solamente un nombre y ese nombre viene muy referente a la pregunta que se hizo esa noche. A ver si te encuentro y vamos a proceder a ello. A ver qué escuchamos con esto. Ujú. Vamos ya. Ya. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave? Bueno, ahí decir, ahora te voy a preguntar, ahora te voy a preguntar, Alfonso, ahí, vamos a ponerla otra vez, perdona, 2 veces. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave? Es un nombre, preguntamos por qué motivo te encuentras en este enclave, un servidor lo pregunta en este caso, pero entra ese rap, ¿vale? Esa posible, se llama rap a quien esté iniciándose en la parapsicobiofísica, el término acuñado por don Germán. Ese rap, vamos a decir como que es una posible absorción de energía, ¿vale? Esa absorción de energía puede derivarse a que sea una absorción de energía de nuestra aparatología que llevamos al enclave, al igual que también son capaces las entidades de absorber energía a los propios investigadores. Creo que estarás de acuerdo en esto último mencionado. Alfonso, pregunto.
Sí, 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 eso es así. Yo es que la verdad que hoy escuchándote hablar, estoy empezando a saber muchas más cosas, ¿sabes? Pero sí es verdad lo que dices, que muchas veces se absorben los sonidos y de alguna manera cuando los escuchamos no son tan nítidos como otros registros, ¿sabes? Porque se están absorbiendo en ese momento, yo creo. Entonces los estamos escuchando, pero no al 100%, ¿sabes? Esa es la sensación Bueno, que tengo, por ejemplo, con esta psicofonía. Con este registro lo escucho, no tan bien como el primero es de 10, ya te digo, pero se escucha también, se escucha. por eso he dicho al inicio de que empezamos por el final, por decirlo de Ya, una manera, pero creo que está muy bien porque escuchamos lo más claro, por lo menos claro, hablando humildemente, por supuesto, lo que tanto el investigador experimentador Alfonso García como un servidor es lo más claro para nosotros. Para vosotros no sabemos, la verdad. Ya cada ya uno que digo. opine, para eso están los comentarios, el chat, que opine lo que quiera cada uno. Pero a lo que quiero llegar es de que, igual que la primera se apreciaba el Santo Francisco con glotis, clarísimamente, para nosotros, esta es un nombre, ¿qué es lo que dice, Alfonso? Dice Agustín. Ese Agustín Lo dice ya claro. se aprecia esa absorción de energía, ese rap, como se llama, y después de ese rap, a continuación ya se escucha, ¡pum!, Agustín. Vamos a repetirla ahora que ya hemos dicho todo. Rap y posteriormente Agustín. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave? Bien, vamos avanzando entonces. Ahora viene muy acorde este Agustín con lo que dice el compañero David Gaetero, compañero de Misterios Dagian, y a razón de ese Agustín va a hacer esta pregunta y nosotros apreciamos un apellido. Lo dices tú, si te parece, Alfonso, porque las próximas veces cuando vaya invitando invitados y tú caerás también en un de tú a tú completo, no una prueba como estamos haciendo en esta primera. Lo que sí te digo, Alfonso, es que la próxima vez no vas a saber los resultados, eso te lo aclaro. No, claro, eso es lo suyo. Eso es a posteriori. Eso es lo suyo. Bueno, tenemos el Agustín ya, ahora vamos a escuchar lo que viene posteriormente. Y reitero, estando allí in situ, no una semana después, en casa, analizarlas, porque estas respuestas inteligentes, escucharlas una semana posterior en la analización en casa, yo me sentiría muy mal, sinceramente, porque quiero interactuar allí, donde están esas posibles entidades, almas de paso, lo que quieras. Vamos allá. Determinarlo. Vamos ya. David. ¿Hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? David. ¿Hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Vale. Oye, Vamos claro. Di qué es lo que tú escuchas. Me gustaría que hubiese una tercera persona para que la verdad que es como lo que estoy reiterando desde que hemos empezado, hemos empezado de la primera, que yo creo que es la del libro, para que si los escuchantes que escuchen este vídeo pues sepan que aquí no ocultamos nada, de las buenas pasamos a las malas, porque hay unas que se escucha González de una manera clara, más clara para mí más clara que el Agustín. Pero eso ya puede ser mi oído, puede ser mis cascos, lo que sea. Sí. Pero si se escucha también González también de una manera clara, más clara que para mí cuando dice Agustín. Hemos apreciado al menos, tanto tú como yo, que hay un registro. Hay un registro claro y además se entiende, o sea, no serían voces residuales ni cosas raras. Es lo que te quiero decir a la gente que se oye perfectamente. No, es que, claro, yo estoy pensando siempre en la primera es que es de libro, más. Entonces, claro, la primera te deja un poco ya, quieres que todas sean iguales y todas no pueden ser iguales, evidentemente. Está claro. Yo es que ya la tengo aquí, pero aún así vamos al presente, si te parece. Si nos damos cuenta, en esta ocasión
con este González, como muy bien has dicho, ya es una respuesta inteligente. El compañero David está preguntando si nos has dicho, Sí. Agustín, cuál es su apellido. ¿Y cuál es su apellido? González. Voy a repetirla de nuevo, pero en vez de que se oiga el compañero, ya la pongo desde la mitad para que se aprecie Sí, perfectamente. la respuesta es una continuación a la pregunta. Efectivamente, es inteligente, por eso Sí, lo digo. justo. Voy a ponerla 3-4 veces seguidas para ver ya directamente desde el González, ¿vale? Venga, vamos a ello. David. ¿Hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? ¿Tu apellido? Vale. No vamos a ir a la última, si te parece, porque ya dije que no vamos a abusar más de tu tiempo, Alfonso, porque quien lo vea dirá, bueno, 21 minutos nada más, pero sabemos lo que tenemos tú y yo a las espaldas. Sí, yo creo que hay Así que hacer la que, prueba que se suba, que lo escuchen y que nos des, y si os pedíamos, por favor, pues que dieseis vuestra opinión. Eso por es supuesto, importante para sí, nosotros, ¿sabes? A ver si lo escucháis como nosotros y no sé. Porque cada uno tiene eso su es. oído, ¿sabes? Esperamos que hemos estado muchas horas para conseguir esto, entonces creo que merece la pena que lo escuchéis. Y lo bonito de esto es que no es que una persona en el grupo dice, escucho Santo Francisco, vámonos a por la primera, y ya está. Es que a la hora de esa reproducción, bueno, tiene su historia el Santo Francisco, porque dije que es una videocámara caza, no se reprodujo en el instante, puesto que estábamos con el ordenador portátil, pero vamos a hablar en términos general. Cuando estás en una investigación, tú y yo lo hemos vivido juntos, cuando estás en una investigación y reproducimos y escuchamos una voz clarísima, paramos y reproducimos en ese mismo instante. Pero es que no hay nada más bonito y emocionante, por ¿Qué hacemos? supuesto, y apasionante, pero el poder reproducirla y que todos al unísono hayamos entendido lo Lo mismo. mismo, justo. Que no es que sea interpretativa y uno escuche a huevo y el otro dice plata. No, es que todos al unísono digamos que entendemos X palabra, X cosa. Eso, X registro. Eso es el fin del por qué estamos Claro. aquí y cómo queremos intentar interactuar o lo que nos Sí. dejen Lo interactuar. realmente emocionante es esto, que todos hayamos escuchado. Cuando no escuchamos todo lo mismo, pues ya es casi todas son interpretativas, yo creo. Eso Porque uno es. escucha una cosa, pero cuando todos escuchamos lo mismo, pues ahí hay un vínculo de unión entre todos los que estamos ahí. Y no nos Eso vamos a es. equivocar todos, ¿sabes? Entonces, Estoy de acuerdo. Alfonso, veo más el techo que tu cuello. sí, Bájalo un ¿no? poquito, porfa. Ahora, Ahí, ahí, perfecto. Así ahí está, tendríamos que ahí. haber empezado. Se nota que estamos empezando y yo, el que no te lo digo tampoco, pues mira. Vamos Nada, vamos a poner es la que última, Alfonso. es que se mueve, macho, Sí. bueno, venga. Vale. Esta es nombre y apellido, directamente. Todavía no vamos a decir lo que dice o lo que entendemos, mejor dicho, que dice. Vamos a ello. Nombre y apellido. ¿Habría alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Repetimos. ¿Habría alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Bien. Vamos a- Esta apreciamos, olvidemos ya la primera de Santo Francisco, por favor, no nos mentalicemos en eso, Alfonso. Esta, analizándola bien y dejando el registro como honrado, ¿tú qué es lo que entiendes? Yo aquí, yo he escrito como un Eva.
Eva, escúchame, Alfonso, yo Te voy a digo lo que he decirlo. escuchado. No, es que es lo que te iba a decir ahora mismo, porque te lo estoy viendo en los ojos. Una cosa es la parafonía, lo que dice, y otra cosa lo que tú interpretas. Di qué es lo que tú interpretas y luego yo presentaré lo que interpretamos nosotros a nivel de grupo y tú como invitado hoy, qué es lo que entiende tu oído humano, porque tenemos, creo yo, a razón de Claro, estudio y tal, yo tengo entendido que todo oído humano, lo primero es que hay que entrenarlo a claro, base de claro. horas y horas y horas y horas. Eso no quiere decir de que un investigador sabe más que nadie. No, no se me malinterprete mis palabras, pero el investigador, el experimentador, cuando va a los enclaves y luego a posteriori analiza, estando allí in situ y en su vivienda familiar, el oído tarde o temprano se va familiarizando, se va Claro, claro. agudizando y va interpretándolo mejor. Por eso te digo, pero además de eso, también hay distintas frecuencias. Podemos escuchar una palabra, un nombre o lo que fuere, y yo estoy escuchando una cosa y tú estás escuchando otra. Pero cuando hablamos en alto ya, aunque se pueda decir que estamos sujetos, luego escuchas lo que dice el otro y el otro escucha lo que dice el otro. Pero ya cuando Ujú. todos escuchamos lo mismo, ahí es donde yo te lo compro. Tú Claro. escuchas Eva, entonces, has dicho. Yo como Eva estoy aquí. Vale. Vamos a repetirla y yo ya voy a decir Ujú. lo que entiendo, ¿vale? Por la parte que me toca, yo lo que entiendo es Javier Linares, consciente. Javier Linares, consciente. Y el amigo Alfonso entiende Eva, ha dicho. Ujú. Repetimos. Voy a ponerla desde el medio ya directamente para que no se oiga. A ver. Un momento. A ver si te quieres abrir hoy. Vamos a ello. Desde el medio le pongo. Otra vez. Y la última. Bueno, bueno, ahora ¿Qué querías mencionar? Linares consciente, ahora se entiende, ahora lo entiendo muy bien, pero eso es porque lo has dicho, Claro. pero ahora Linares consciente, Linares consciente. Pues antes un poquito, mira, vamos a ponerla de nuevo para que no nos quedemos con la espina. Pues en A ver, el Linares consciente, antes yo entiendo lo de Javier a Linares ver. consciente. Vamos a ello. Ahora me voy al medio, en cuanto se abra. Vale. Pues Es puestas verdad que están. es un tium, boom, boom. Javier Linares consciente o Eva Linares consciente. Vale, vale, pero escúchame, Pero ya sí es vamos verdad a. que son como tres palabras con un espacio de nanosegundos entre una, que no es todo seguido, sino que es una baja y otra. Sí, eso sí que se entiende perfectamente esos registros chiquititos. Pero Que fíjate, estás diciendo Alfonso, tres nombres. ¿qué te iba a decir? Perdona. Es que si te das cuenta ya, fíjate lo que estamos avanzando, que Javier Linares consciente a Eva y ahora es Eva Linares consciente. Ya de tres del Javier Linares Sí, consciente ya tenemos la duda entre el Javier y el Eva, pero ya no, tenemos más Linares sí, de un sí se entiende. Además, 70%. se oye bien, hay separación, o sea, es como tú dices, Javier Linares consciente, no es Javier Linares consciente, sino que están separadas las tres palabras. Eso es. Muy nanosegundos, pero están separadas. Linares consciente, ahora se entienden, yo, ahora se entiendo clara, ahora se entiendo perfectamente. Pues cuánto me alegro, la verdad. Sí. Voy a Me poner queda la una. duda en la primera, me queda duda en si Eva o Javier. Eva
final es consciente. Pero sí, pero son... Yo cuando quieras te la paso en persona, te la paso por tu correo personal y la escuchamos. Tiene Mira, esta que se ve perfectamente el corte cuando empieza y cuando empieza una prueba y cuando acaba la otra. Se nota Eso es. perfectamente el registro, ¿sabes? Eso es. Voy a poner una que tú la desconoces por completo, porque si no, no soy yo y no quiero que se queden que ya las conocías. Esta, tú no sabes lo que dice Vale. y a ver qué escuchas, como Vale. experimentador que eres. Y bueno, que escuchas tú y a quien quiera ver el vídeo, por supuesto. Ujú. Vamos a ello. Es muy cortita la palabra. Ujú. Repetida en más de una ocasión. Estamos hablando de un cementerio abandonado toledano. Vale, por ahí. ¿Te mojarías a decir si interpretas algo? Por la otra vez. Tengo duda entre dos cosas, pero no tengo. A ver, vamos a ello. Bueno, vamos, pónmela otra vez. Venga. Vamos. Ahí ha dicho algo. Lo dice 5 o 6 veces. Es simplemente la palabra y el corte se repite en 6 ocasiones. Te lo voy a decir ya, para que no se haga tan largo, pero es un cementerio toledano en el cual a causa de la guerra civil, también hablo de él en el libro, de la guerra civil, es una familia que está fusilada, falleció tristemente fusilada el mismo día. Estamos dentro de una cripta y obtenemos una voz infantil en la cual entiendo que dice mamá. Entendemos en el grupo de Misterio de Dagia, vaya por delante, claro está, después de la analización, mamá. Vamos a ello. Vale, ¿qué te parece? ¿Has entendido algo o si nos quedamos igual, nos quedamos igual? Aquí no pasa nada, ¿eh? Sinceridad, es lo único que pido. Bueno, nos quedamos igual. Perfecto. Lo siento. O sea, No tiene que sentir nada, la verdad. Simplemente. Yo, sabes que una de mis virtudes o defectos es que digo la verdad, entonces me quedo igual. Pues seguramente A ver. plantéate el por qué estás aquí. A ver. Por sinceridad, a mí falseos no. Va a Ahí ser está que el tema. Mira, vamos a poner la última porque ya que no, ya me siento mal. Se va a escuchar una voz femenina, una persona, una invitada de esa noche. Estamos hablando de una leprosería abandonada. Se va a escuchar a un compañero que estaba delante del ordenador y dice, espera un momento que la agote. Y dice algo de madre. Y después de madre se va a escuchar una voz femenina muy pareja a Cantarina, a la que hemos hablado del Santo Francisco, pero en voz, en tono susurrante, esa voz femenina dice algo. Y lo dice cuando termina de decir el compañero algo de madre. Vamos a ponerlo una vez y ya cuando lo capte, ojalá lo captéis todos a la primera, ya digo a partir de cuando entra la voz. No voy a decir lo que dice, lógicamente. A ver. Vamos a ello, Alfonso. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te vayas de madre. Córtala hasta que se... No te vayas de madre. Cuando termina de decir el compañero, ya se aprecia una voz femenina, luego el compañero está hablando, y cuando dice no te vayas de madre, ahí, vamos a ponerla de cero, cuando dice no te vayas de madre, se oye ese posible rap o lo que fuere, ese sonido, y ya entra ese susurro de una voz femenina. Vamos a ello. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te vayas de madre. Córtala hasta que se... Vamos directamente a donde lo hice.
Córtala, hasta que sí. Vale. ¿Qué entiendes tú, Alfonso? Acórtala, Acórtala. acórtala, estoy entendiendo ahora, acórtala. Vale. Lo que tengo yo no es anotado, sino que es que lo escucho claramente, por lo menos para mí, ¿vale? Es después de no te vayas de madre, se oye ese sonido y después dice esa voz susurrante, oye voces, córtala. Y yo Oye voces. acórtala. Es parejo, sí, sí. He oído eso, Dani. Tengo que decir lo que... Reitero, no, pero si Vale, aquí no estamos para convencer, si es claro, que solamente pido sinceridad, vuelvo a bueno, repetir. Oye voces, córtala. Ahí es donde yo me mojo que dice. Y aquí ya la gente que quiera que comente, opine y que diga lo que entiende. Y, jolín, ojalá entre todos no, si entendamos lo bonito es esto, que cada uno, compartir. ojalá hoy que usásemos lo mismo, pero yo el acórtala lo oigo muy claro. A lo mejor lo Perfecto. de oye voces está por delante y no, es lo que dices tú, el oído hay que acostumbrarlo, pero el otro sí lo oigo perfectamente. Vamos a ello. La pongo completa y luego ya me voy a ir a la línea donde escucho lo del oye voces, córtala. La ponemos desde el inicio. Vamos a ello. Pero está hablando son pasos. A ver, espera que la cote. Te va a ir de madre. Córtala, hasta que sí. Córtala, hasta que sí. Córtala, hasta que sí. El córtala soy clarísimo. Espera. Córtala, hasta que sí. Oye voces, córtala. Córtala, hasta que sí. Córtala, hasta que sí. Bueno, pues ya está. Cruzan los dedos que reproduzcamos esta grabación, Alfonso, Sí, seguro que y sí, se ha esto, entendido bien. No pido más. Bueno, pues seguro que sí, hombre. ya te invitaré a un de tú a tú cuando te apetezca y puedas y quieras. Y ya. Y conocemos más, un poquito más a Alfonso García. Gracias por tu compañía. Nada, sin Y problema, sabes que conmigo puedes contar para todas estas cosas, hombre, ¿sabes? así da gusto. Así da gusto. Y que vayamos Eh, avanzando poquito a poco. por supuesto, Pero de verdad. el acórtala ha sido clarísimo, ¿eh? Sí. Pues Lo de esa oye es la voces, lo de intención. oye voces puede ser que a lo mejor también, pero yo lo que oigo claro es acórtala. Pues ya Pero bueno, estamos que, hablando de que han dado un registro. ¿sabes? Y susurrante, como decía al Sí, inicio, sí, yo sí, creo, ¿no? sí, Es susurrante. que entra entre la Sí, conversación de sí, la chica y el chico y sí, cómo ahí. entra, oye, voces, córtala o acórtala, pero es que se entiende, es susurrante, pero aún así se Ujú. entiende muy claramente, yo creo que No, también. también esa también se entiende. Yo lo he acórtala lo he entendido fenomenal. Posiblemente a lo mejor con el oído más acostumbrado, pues podría a lo mejor oírse oye voces. Que a Eso veces es sí, tiempo, es que claro, es como todo, es tiempo, es educar el oído como uno educa la vista o cuando efectivamente. uno es ciego, ¿qué hace? Pues acaba andando perfectamente porque ha educado a estar en ese mundo ciego, pues esto es igual, Eso ¿sabes? es. Pero yo, Tiempo poco al a tiempo, poco, Alfonso. No, no poquito a poco, volvemos. Yo nada, creo que perfecto. para habernos estrenado jolín, Va a gustar seguro. que poco a poco tú date cuenta, ahora nos hemos conocido meses anteriores, un Sí, corto tiempo anterior a sí, esto a causa del COVID-19, por desgracia. En paz descansen todos, vayan por delante, todos los seres fallecidos que se nos han ido de este plano de existencia, de esta dimensión, pero de este plano terrenal, quiero decir. Pero se nos ha cortado el poder continuar experimentando juntos, sí, habrá que retomarlo. pero creo Con que más ganas. ya te digo, pero creo sinceramente que cuando volvamos de nuevo a ello, tanto por nuestra parte con vosotros como la vuestra con nosotros, vamos a hacer lo más bonito que hay, que es aprender conjuntamente, evolucionar y formarnos poco a poco. Las cosas que tú no sepas, me escucharás a mí a lo mejor y cosas que yo desconocía las aprenderé de ti. Así que eso es lo bonito, yo Perfecto. creo, Claro que sí, hombre. compartir. Es lo más bonito. Compartir, claro que sí, hombre. Sí, señor. Pues nada, Bueno, esperamos mucho que os guste cuando lo subas, a ver si escucháis todo como escuchamos nosotros y os sentís atrapados en este mundo, la verdad, porque es apasionante. Pero por poquito a supuesto. poco, hay que ir poquito a poco. Te iba a decir que A ver, si Dani. quieres un minuto o dos dar algún consejo, decir alguna cosa que no te haya comentado o preguntado,
pero lo que tú desees, si te pide algo el cuerpo decir. Pues que ha sido una experiencia bonita estar contigo aquí. No es un tú a tú, pero básicamente ha sido un tú a tú, porque hemos estado ahí probando cosas, esto, aquello, lo otro, para conseguir subir este vídeo y que y que la gente pues le guste y le dé al seguir famoso para que podamos poquito a poco ir para adelante y poner más vídeos y más cosas. Y para eso necesitamos un poco la colaboración también de la gente que escuche los vídeos, que nos apoyen y le den ese like, igual que en Facebook un like, por aquí un seguir para que podamos ir tirando para adelante, ¿vale? Así que esperamos vuestro apoyo, hombre. Yo, por la Vale. parte que me toca, te lo agradezco de corazón lo que mencionas, pero me hice una promesa y ya que lo has dicho, pues tengo que decirlo en alto porque me has metido en un lío ahora mismo, pero lo digo. Nunca voy a pedir ni en YouTube, ni en Twitch, ni en Pepe Flores que le deis el like, ni que os suscribáis, porque es una cosa personal. Entiendo lo que tú has dicho, Alfonso, por supuesto, por eso te digo que te lo agradezco de corazón, pero yo nunca lo voy a pedir. Creo que somos mayores ya todos y a quien le guste esto le darán like y si quiere seguirlo cuando nos salte alguna cosa le dará la campanita y el que no quiera, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Pero como amigos te entiendo lo que has mencionado y por eso te lo agradezco. Un detallazo por tu parte, vaya por delante. Bueno, Pues nada. de verdad que muchas gracias y Venga, perfecto, Dani. gracias por todo, de verdad. Que aquí parece, ya lo último que quiero mencionar, parece que decimos, bueno, al final 42 minutos se les ha ido y han empezado ya a matacaballo, directamente a meter sesiones parafónicas. No, es una prueba simplemente y queremos quedarnos contentos con que las hayáis escuchado y ahora cortar, que vamos a intentar dormir tranquilos viendo si se escuchan o no se escuchan por fin. Seguro que sí. Yo las he Venga. escuchado, así que las escucho yo. Bueno, pues un abrazo, Dani, ¿vale? Muchísimas gracias, Alfonso. Buenas noches. Vamos Muchas hablando. gracias a todos. Cuídate, Saludos. hasta luego. Hasta luego.